De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Muni en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos el bloque poético y el espacio literario pensado especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hay finales que no explotan, se desvanecen, se apagan lento, como brasas que uno sigue atizando, consciente de que ya no queda fuego. Y aún así, algo duele, algo tiembla, algo insiste en no morir del todo. Y es allí donde empiezan las sombras. En esa tierra de nadie donde uno se encuentra con lo que evitó por demasiado tiempo. Los restos, las versiones rotas, las decisiones que no se tomaron, las palabras que nunca se dijeron. Todo eso respirando ahí, como ceniza suspendida en el aire. Y uno camina entre ellas. Y a veces pesan, a veces arden y te obligan a recordar que el reinicio no nace del orden, sino del incendio previo. Porque lo que queda después del colapso no es solo ruina, es materia prima, es otra forma de verdad. Es el borde del abismo donde ya no puedes mentirte, el punto exacto donde entiendes que avanzar implica quemar lo que todavía estabas protegiendo. Cenizas en sombras, ese lugar donde todo parece muerto, donde lo perdido se vuelve brújula y uno aprende lentamente a volver a respirar. Bienvenida Muni al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde para poder compartir un poco sobre tu literatura, tu forma de escribir y muchas otras cosas más que tenemos ganas de preguntarte. Además de tu novela Esposa de mi enemigo, casada con el amante de mi hermana, que es un novelón con ese título, no es para menos. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies en dónde encuentran tus novelas y qué género escribes? Hola, muy buenos días, tardes, en el momento que escuchen esta entrevista. Quiero primero agradecerles por la oportunidad y por abrir este espacio para las escritoras autopublicadas. Me pueden encontrar en Buenovela, también me pueden encontrar en Dream como Muni. Pues el género que yo manejo es romance, basado un poquito más así como estilo telenovela. Durante ya más de 5 años he escrito en varias plataformas y también escribí durante mucho tiempo en el fandom de Sailor Moon. Y ya adelantábamos, Muni, que tu novela Esposa de mi enemigo es súper intensa. La historia arranca con una escena intensísima. Dos personas obligadas a casarse, llenas de resentimientos, heridas y verdades incómodas. ¿Qué te llevó a comenzar la novela desde un lugar tan emocionalmente explosivo? Eh, Cuando empecé a escribir la novela, lo primero que mi estilo siempre ha sido como muy dramático, tipo telenovela dramática mexicana, por ejemplo. Entonces empecé un poquito basándome en eso, digamos en lo que está ahorita en tendencia, que son los dramas chinos, y todas empiezan con ese tipo de escenas dramáticas donde la protagonista es humillada y poco a poco se va fortaleciendo. Cuando decidí presentarla a mi editor, porque esto ya era un borrador que yo tenía desde hace tiempo, hicimos algunas correcciones para que tanto el protagonista como que no fuera muy malo, sino que poco a poco se fuera enterneciendo con la protagonista. Entonces eso hace que en el caso de Luciano, que es el mafioso, tenga ese lado sensible que empieza a atraer a las lectoras, porque tiene ese toque de que puede cambiar. Y mientras tanto la protagonista va creciendo y se convierte en alguien fuerte. Ese prácticamente era el eje principal con el que empezamos a trabajar con la editora.
Hablando sobre protagonistas, Camila pasa de vivir bajo la sombra de su hermana a descubrir su propia fuerza, su belleza, su deseo. ¿Qué querías transmitir acerca del amor propio y la transformación personal en medio del caos? Camila es un personaje que desde el principio de la novela, como su hermana le quita absolutamente todo, vive bajo la sombra de su hermana. La hermana le quita al hombre que ella siempre ha amado porque era su mejor amigo y se enamora de la hermana. Y cuando ella es obligada a vivir con Luciano, que es nuestro protagonista, en ese momento ella empieza a decidir que desea cambiar. ¿Por qué lo hice? Quería crear una protagonista fuerte. Durante mucho tiempo en algunos libros se ha vendido un poquito el tipo de protagonista débil, al que humillan, al que siempre el hombre tiene que rescatar. Quería intentar mostrar esa transformación de cómo un personaje que empieza con esos matices lentamente se puede transformar y se puede convertir en un personaje de empoderamiento femenino. Creo que esa era mi idea principal con ella, y a través de ese cambio que ella tiene va cambiando también el pensamiento del protagonista Luciano, que es machista, no la quiere y es un poquito violento con ella. Después eso va transformándose debido al empoderamiento que ella tiene. Justamente hablabas de que Luciano es el arquetipo del mafioso duro, pero la historia lo obliga a enfrentarse a emociones que él mismo no esperaba. ¿Cómo trabajaste ese contraste entre su brutalidad inicial y su capacidad de amar? Lo primero que construí en Luciano fue un hombre herido, porque él estaba con la hermana de Camila y ella lo traiciona a él también. Entonces intenté buscar como ese matiz de un hombre que está herido. La verdad, vi muchas series, muchas telenovelas con ese tipo de arquetipo donde el hombre está herido y puede ser muy violento o ofensivo con la protagonista, pero también quise empezar a manejar como con cosas tiernas de ella, pero que a través de que ella tiene un super carácter muy fuerte, él empieza como a doblegarse y a darse cuenta, por ejemplo, que el mundo de la mafia no es para él, cómo se empieza a dar cuenta de las prioridades de su vida y cómo empieza a protegerla a ella. Quería darle ese contraste a él de cómo mientras ella se empodera, también va bajando la cabeza por ese comportamiento de ella. En la trama, las mentiras familiares y las lealtades rotas desencadenan decisiones extremas. ¿Sientes que este conflicto refleja dinámicas muy actuales sobre cómo ciertas relaciones tóxicas pueden manipular o definir el rumbo de una vida? Sí, creo que pues desde la historia, dentro de la fantasía y de la exageración del drama, nos centramos un poquito en eso, en cómo a veces uno no sacamos nuestra fuerza interior como mujeres, como a veces nos obligan como a ser sumisas, a callarnos. Segundo, como una relación tóxica puede llegar a dominar por completo el carácter de una persona, a reconstruirlo negativamente. Pero lo importante de la historia es resaltar eso, en que hay un momento en la vida que nosotros tenemos que quitarnos como ese equipaje, esa piedra y darnos una segunda oportunidad, tanto en el amor como en muchos aspectos de la vida. Y hablando sobre relaciones, la relación entre Camila y Luciano evoluciona del odio a la pasión y luego a algo más profundo. ¿Qué fue lo más desafiante de construir esa transición sin perder credibilidad emocional? Sí, fue una de las cosas más difíciles de escribir en ese momento porque ya teníamos como muy bien estructurada la personalidad de cada uno. Entonces lo que hice fue empezar a que ellos conocieran realmente al otro, porque hasta ese momento ellos se odiaban por lo que habían dicho del otro, o sea, solamente habían sido rumores inculcados por la hermana sobre realmente que el otro era malo y ese tipo de cosas. Entonces empecé a construir situaciones donde ellos realmente se empezaran a conocer, pero teníamos que romper el hielo porque igual simplemente había una distancia y era un poquito el ego de quién iba a ceder. Entonces, con mi editora de novela construimos una escena muy bonita donde los dos por fin se pueden declarar sus sentimientos. Creo que una de las escenas que más me costó escribir en ese momento fue, hay un punto de la historia donde ellas sufren un atentado y él asume que ese atentado es porque él es el jefe de una mafia. Entonces, para protegerla, decide dejarla y a pesar de que ella intenta como reconstruir su matrimonio, él decide alejarse completamente. Fue difícil de escribir porque pues primero tenía que plantear el sufrimiento de él como hombre
Entonces tenía que escribir ese punto de vista. También tenía que escribir el sufrimiento de ella, la verdad sí son escenas bastante emocionales, pero de ahí parte el segundo punto de la trama que me parece genial, porque ahí ya los dos empiezan a superar esos traumas de sus pasados y avanzan. Entonces siento que fue el eje perfecto, creo que la escena quedó muy bien hecha en el momento en que los dos se separan. Me contaste que las telenovelas, los melodramas y el trabajo de Gustavo Bolívar son una gran inspiración. ¿Qué elementos de ese estilo narrativo te gusta traer a tus historias y qué adaptás para que funcionen en la novela? Siempre me gustaron las telenovelas y creo que desde ahí arrancó mi pasión por escribir. Gustavo Bolívar, pues en el tema de la mafia, las telenovelas de mafia, digamos, es que es uno de los escritores más famosos que tiene Colombia, de ese tema, de la mafia. También está Yolanda Vargas Duché, mexicana, Caridad Bravo Adams, ese tipo de historias siempre me llamó mucho la atención y entendí un poquito el melodrama principal y la construcción de los protagonistas es muy importante porque es lo que atrae y le gusta al lector. Si el lector se encariña con el personaje, el libro ya va a ser un éxito. Entonces, siempre quise crear ese tipo de historias que además me parecían siempre atemporales. Por ejemplo, Rubí, que es una novela que salió en libro, salió en historietas, salió en fotogramas, han hecho como 10.000 versiones y siempre se adapta rápidamente porque son historias que están muy bien construidas, en especial por los protagonistas. Tus protagonistas tienen evoluciones fuertes y muy visuales, casi como si pudiéramos ver la escena. ¿Cómo es tu proceso para construir personajes que parecen sacados de una serie? ¿Los visualizas antes de escribirlos? Sí, antes de escribir un personaje, pues tengo como una agendita y escribo todas las características que quiero del personaje. Sí, casi perfil psicológico, si tiene algún trauma del pasado, cómo afecta ese trauma. Investigo, pues ahora como la inteligencia artificial nos ha ayudado un poquito también para ese tipo de diseño de personaje, averiguar qué tipo de síntomas puede tener una persona con XY trauma. La verdad intento que el personaje esté muy bien construido. Obviamente también sigo los consejos que me da mi editora para poder llamar la atención del público de la plataforma, porque todas las plataformas no son iguales. Y hablando de las plataformas, ¿qué te han dicho tus lectores sobre esta historia que te haya sorprendido o emocionado especialmente? La verdad me he sorprendido bastante. Este es mi primer libro para Buenovela y la verdad me he sorprendido bastante de ver el apoyo de la gente. Yo venía de escribir de Dreamit y de Wattpad y ver cómo la gente ha apoyado mi libro, cómo les gusta la protagonista femenina, que era muy importante para mí que empatizaran con ella y que se dieran cuenta de su cambio. Me pareció algo gratificante y pues que anima a cualquier escritor a seguir escribiendo, a seguir creando historias. Además de ver el apoyo de la plataforma a mi libro con publicidad y demás, me hace sentir que estoy por un buen camino porque creo que todos los escritores pasamos por ese bache en que sentimos que de pronto no estamos en el camino correcto, que lo que escribimos no gusta, pero este tipo de experiencias, cuando un lector deja un comentario o te dice lo importante que fue su libro, así sea que lo distrajo un rato, te hace volver a querer seguir escribiendo y te anima mucho. Hemos llegado a la sección random. Preguntas aleatorias para distendernos, divertirnos y dar a conocer un poco más el detrás de escena de la novela. Si esta novela fuera una telenovela, ya que hablabas tanto de esto, ¿cuál sería el nombre del episodio más dramático y qué pasaría en esa escena? Creo que ese capítulo se llamaría Ave Fénix, es cuando Camila rehace completamente su vida, inclusive lejos del protagonista, que es cuando él decide dejarla y ella empieza literalmente desde cero, siendo una niña rica, decide empezar a trabajar en una empresa, decide empezar de cero. Y entonces creo que ese es el eje central de cualquier novela donde la protagonista decide darle vuelco a su vida. Creo que el título sería Ave Fénix, porque después de todo lo que le había pasado, ella decide renacer. La segunda es, si Camila pudiera tener un tema musical propio, tipo canción de presentación en una serie, ¿qué estilo tendría y qué línea describiría su esencia? Yo creo que la canción que escribe a Camila y que escribiría a muchas mujeres que están en ese proceso de cambiar, después de salir de una relación o de un trabajo o de cualquier tipo de cambio, sería la de Color Esperanza de Diego Torres.
creo que esas canciones refleja como ese sentimiento de que hay un nuevo futuro, que hay una nueva esperanza. Y creo que toda la canción describiría a Camila. Creo que no podría elegir una línea, pero si tengo que elegir sería la de saber que se puede y creer que se pueda. Y yo creo que eso define ese cambio que ella tiene desde el principio. Y creo también que lo que quise demostrar con ella y las mujeres que se pueden reflejar con ella. Y la última pregunta que cierra tanto la sección como la entrevista, vamos a activar un poquito nuestra imaginación. Imaginemos un crossover. Tu protagonista Camila se encuentra con la protagonista de otra de tus novelas. ¿Se harían aliadas para vengarse juntas o terminarían explotando otro dramón? En este momento estoy escribiendo una historia que se encuentra en actualización en Buenovela, que se llama Vengándome de mi novio casándome con mi ex. Y creo que también ese personaje que se llama Paulina tiene muchas cosas en común con Camila y creo que serían muy buenas amigas. Las dos sufrieron, las dos le rompieron el corazón y decidieron buscar no desde el llanto, aunque sufrieron y vivieron su momento de sufrimiento, pero decidieron seguir adelante y levantar su cabeza. Si tuviera que hacer un crossover entre ellas dos, saldría una novela bastante interesante de dos mujeres muy fuertes. Hemos llegado al final de la entrevista. Muni, ha sido un placer entrevistarte. Espero que la hayas pasado muy bien. Me gustó conocer más sobre tu novela, sus personajes y las perlitas que nos has contado al final. Pero antes de despedirnos, quiero que le recuerdes a nuestros bookies en dónde encuentran tus novelas y también los invites a tus redes para que te sigan y conozcan las otras que has escrito. El micrófono es todo tuyo. Quiero darles las gracias por la invitación. La verdad estaba muy nerviosa, pero me hicieron sentir muy amena. Me encuentran en todas mis redes sociales como Muni1284, en Facebook, en Instagram y en Buenovela y en Dream como Muni. Pueden leer en Dream La hijastra del CEO, que fue una historia popular en esa plataforma, y en Buenovela actualmente tengo dos, que es esta, Esposa de mi enemigo, que se encuentra completa, y Vengándome de mi novio casándome con mi ex, que actualmente se encuentra en actualización. Les quiero agradecer a todas y muchas gracias. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Amor en páginas. Tips para una novela rosa. Primero, construye un romance que se sienta real. Aunque la novela rosa idealiza el amor, las emociones deben ser auténticas. Crea personajes con miedos, deseos y heridas que influyan en cómo se aman. El lector debe reconocerse en sus dudas, en sus silencios y en sus decisiones, incluso cuando estos personajes cometen errores. Segundo, la tensión romántica es tan importante como un beso. No apresures ese felices para siempre que tus lectores tanto esperan. A través de miradas, roces accidentales, malentendidos y conversaciones cargadas de subtexto, mantén al lector enganchado en tu novela. La espera hace que cada gesto y cada confesión tengan un mayor impacto. Tercero, el amor transforma, no solo acompaña. Una buena novela rosa muestra cómo el amor cambia a los protagonistas. Al final de la historia, ambos personajes deberían ser distintos a cómo comenzaron. Tal vez más valientes o más honestos, inclusive más conscientes de lo que merecen. El romance debe ser el motor de esa evolución. Muchas gracias por escuchar el podcast. Soy Cata Páez. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Muni por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Jesús Manuel y Cata Páez por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas.
Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda también suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Ana Cougar. Además, compartiremos los espacios de Columna Reco con una nueva película y también la sección APA y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca, te digo gracias y hasta el próximo episodio. De Boca en Boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.